vídeo vamos a empezar a hablar de la integral definida. Es nuestro tema 6 y lo que vamos a hacer en la introducción es hacer un recorrido a lo largo del tema para que sepáis qué puntos vamos a tratar y más o menos cómo lo vamos a hacer. Este es el tema que os voy a colgar en el aula virtual y bueno, tiene huecos en los ejemplos. No me ha dado tiempo a ponerlo bonito, así que va con este formato. Yo creo que ahora nos corre más prisa que lo tengamos todo a tiempo. Lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción. Veréis, la integral definida está directamente relacionado con el cálculo de áreas bajo curvas, ¿vale? O entre dos curvas. Entonces es por lo que se estudió históricamente y se descubrió un poquito más adelante que estaba relacionado con el cálculo de integrales, y es un tema bueno, que tiene una complejidad analítica importante. Luego a la hora de resolver tampoco va a entrañar más dificultad, ahora que ya sabemos integrar y tal, pero cuando más adelante, si en vuestras carreras estudiáis historia de las matemáticas, veréis que históricamente fue un problema interesante que llevó mucho tiempo descubrir. Entonces nosotros, por acercarnos un poco a esa idea de que tenía una dificultad importante, lo primero que vamos a hacer es este ejemplo en el que vamos a hacer el cálculo del área de la región limitada por la gráfica de una función que para nosotros es muy conocida, que es la gráfica de la función x cuadrado, limitada por esa función, el eje horizontal y las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. Esto os lo voy a hacer yo de ejemplo, ¿vale? Y lo vamos a hacer sin usar la integral. Luego nosotros lo que vamos a aprender en este tema es hacerlo usando la integral, ¿vale? Pero quiero que veáis cuál era el problema históricamente. O sea, esto es un poco introducción. Después de haber visto eso, vamos a definir bien la integral utilizando las sumas de Riemann. A partir de las sumas de Riemann vamos a definir la integral definida bien, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en mucho lío. Ya digo que esto entraña una dificultad importante, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en mucha profundidad. Sí vamos a ver esta definición, que es la que hay que ver. Aunque diréis, ¿pero por qué hay que ver este lío? Pues porque hay que ver las cosas como son, ¿vale? Hay que definir bien, analíticamente. Una vez definida la integral de Riemann, hay varias integrales, pero bueno, nosotros vamos a utilizar la integral de Riemann. Vamos a ver qué propiedades tiene, ¿vale? Vamos a ver, mirad, es muy importante, aquí vamos a dar la definición, este punto 2.1, lo que vamos a hacer es definir la integral de Riemann, integral definida para nosotros porque no vamos a ver otras, y en el siguiente punto vamos a ver qué relación tiene la integral definida con el área que queda bajo una determinada curva, ¿vale? Una determinada curva que será la gráfica de una determinada función f. Entonces, este punto es muy importante, lo vamos a tener en cuenta este punto a lo largo de todo el tema, ¿vale? Porque como nosotros vamos a utilizar la integral definida básicamente para el cálculo de áreas, tenemos que distinguir muy bien cuándo la integral definida es igual al área y cuándo no, ¿vale? Para que lo vayáis entendiendo un poco, la integral definida, todavía no sabemos bien qué es, pero va a estar relacionada con el área, pero no es exactamente el área, porque la integral definida va a ser algo así como el área con signo. Bueno, algo así no, en matemáticas se dice que es el área con signo. ¿Qué es eso del área con signo? Pues que vamos a contemplar si la función está por encima del eje o por debajo del eje. Y cuando está por encima del eje, o sea, cuando la función es positiva, la integral definida saldrá positiva, y entonces la integral y el área van a coincidir, pero cuando la función sea negativa, es decir, cuando la función vaya por debajo del eje de las x, la integral definida va a tener un valor negativo, entonces no va a ser exactamente igual al área porque va a dar negativo, entonces va a ser menos el área, pero lo veremos despacio, ¿vale? Luego, o sea que este punto va a ser importante para el cálculo de áreas, el punto 2.2. Y luego tenemos buenas propiedades de la integral, ¿vale? Hasta ahora no hemos hecho cálculo, estamos solo definiendo cosas, no hemos hecho cálculo de integrales, ¿vale? En toda esta teoría. Entonces, bueno, tiene buenas propiedades que vamos a desentrañar qué es lo que pone en todo esto, pero al final lo que vamos a ver es que, bueno, tiene buenas propiedades, algunas las vamos a tener que estudiar despacio, ¿vale? Esto lo leeremos juntos despacio, en vídeo o en presencial, dependiendo de cómo se nos dé la semana esta Filomena. En este punto vamos a hablar del teorema del valor medio del cálculo integral, que es un teorema importante, pero que nosotros no vamos a estudiar mucho, o sea, simplemente va a estar, o sea, si os pregunto, no lo vamos a usar mucho en problemas, sobre todo lo vais a usar cuando os pregunten por él directamente, ¿vale?
O sea que bueno, aprenderemos lo que dice y a utilizarlo y a calcular ese valor medio cuando nos lo pidan y demás, pero no va a tener mucho uso en problemas en aplicación, ¿vale? La regla de Barrow, esto sí, también se llama primer teorema fundamental del cálculo y esto va a ser súper importante para nosotros en problemas, en aplicación de problemas, en cálculo de integrales definidas, en cálculo de áreas, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar todo el tiempo, o sea que esto para nosotros va a ser fundamental en el tema. Y tengo que deciros que es muy sencillo, así que tenemos suerte, porque de las cosas más importantes de este tema son fáciles, ¿vale? Fáciles de hacer, lo veremos juntos. Después de esto, veis, ya tenemos un problemita de aplicación a un cálculo de área de una función sencilla y vamos a ir aprendiendo aquí cómo utilizar la integral definida en el cálculo de áreas y para hacer el cálculo de la integral definida vamos a usar la regla de Barrow, ¿vale? Esto lo vamos a ver juntos. Veis aquí un ejemplo muy largo con muchos apartados. ¿Por qué? Porque es muy importante que aprendamos a hacer cálculo de integrales definidas, ¿vale? Se escriben así y todo esto lo vamos a ir viendo. Entonces, todas estas las vamos a resolver juntos. Después, teorema fundamental del cálculo integral. Nos pasa un poco parecido a lo que pasa con el teorema del valor medio del cálculo integral, que es muy importante, pero que a nuestro nivel pues lo vamos a utilizar un poquito, ¿vale? Sí que lo tenemos que entender, este es más complicadillo de entender, lo tenemos que entender, tenemos que saber para qué sirve y bueno, vamos a hacer aquí una pequeña demostración, pero vamos a hacer un ejemplo para que veáis para qué suele usarse, ¿vale? Se utiliza mucho para derivar bajo el signo integral y es muy útil para eso. Luego más adelante en la universidad lo vais a usar para más cosas, pero bueno, de momento que lo tengáis enunciado. Y el punto 6, que es el punto que tiene más aplicación, que es cómo utilizamos la integral definida para el cálculo de áreas de recintos planos. Este punto es el que para nosotros va a ser fundamental para la aplicación en problemas, ¿vale? Es donde vais a tener más ejercicios que hacer, ¿vale? Como veis es un punto que no tiene nada de teoría, tiene varios ejemplos en los que vamos a hacer diferentes cosas, entonces vamos a hacer cálculo de áreas de recintos planos y lo he dividido en dos apartados, uno que es el área para calcular áreas de regiones limitadas por una función, el eje de las X y quizá una o dos rectas verticales, y hay un par de ejemplos. Y luego he puesto otro apartado en el que lo que vamos a hacer es el cálculo del área de la región limitada entre dos curvas, o más, pero bueno, y quizá una o dos rectas verticales. Entonces, bueno, pues ver cómo nos vamos a apañar para hacer eso. Y luego hay un último punto en el que vamos a ver cómo podemos utilizar la integral definida para calcular volúmenes de sólidos de revolución. Un sólido de revolución es vueltas, ¿vale? Hace referencia a que algo que gira. Entonces, un sólido de revolución se genera cuando yo tengo una función y la giro alrededor de algún eje, ¿vale? Entonces, al girar esa función, pues se genera un sólido y con esta formulita vamos a poder calcular el volumen de ese sólido de revolución, ¿vale? Y bueno, pues eso, vamos a aprender a utilizarlo y ya está, no tiene más. Básicamente este va a ser el tema. En el siguiente punto ya voy a empezar a ir desarrollando en el siguiente vídeo, perdón, quería decir, voy a empezar a desarrollar los puntos del tema, así que empezaré por el ejemplo este.